Hoy, bueno, les doy la más cordial bienvenida. Y igual que de costumbre, sé que en el camino se van incorporando otras personas. Yo estaré alerta para irles dando acceso cuando vayan llegando. Y entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Lo primero es presentar a nuestros invitados de hoy, dos profesionales excelentes, como son Carolina Parra, desde Colombia. Carolina está en Colombia. Ella es psicóloga, tiene una maestría en psicología clínica, tiene una maestría en neuropsicología y trabaja en el ambiente psicoterapéutico y es una excelente profesional en ese tema de la psicología, la psicoterapia y desde el punto de vista de la psicología clínica. También tenemos invitado al padre William Rodríguez, un profesional que nunca para de estudiar y trabajar con la gente. Padre William, aparte de ser licenciado en teología y filosofía, que no me lo dijo él de estas cosas ni se la pregunté, pues él dice, tú me llamas padre ya. Tiene una maestría en No, educación, no me, no me gustan los títulos. sí, tiene un doctorado en educación, pero me gusta decirlo. Tiene un doctorado en educación, tiene una maestría en bioética, algo muy interesante que es el estudio permanente de la conducta humana desde la ética y los principios y valores. Entonces, estos van a ser nuestros dos invitados del día de hoy y de una vez quiero empezar a darle paso a esto. La idea es que hagamos aquí un conversatorio y el tema que estamos tomando hoy es un tema que es muy interesante porque tenemos, si miramos a los lados, en nuestra familia, en nuestras amistades, parejas, siempre estamos consiguiendo algunas personas que tienen ciertas características que los estamos llamando los inmaduros emocionales o inmaduros emocionalmente. Todo en la vida tiene una regla, pues nosotros tenemos etapas desde que nacemos, vamos en un proceso de cambio, de crecimiento, de madurez, de desarrollo. Sin embargo, a pesar de que lo normal es que con los años esto vaya ocurriendo, mi primera etapa de niño, después la segunda etapa de niño, adolescente, etcétera, hay personas que les cuesta y se quedan como pegados en una de estas etapas. Y ese es el tema que queremos abordar hoy, que lo estamos denominando el adulto inmaduro. ¿Okay? Y entonces, bueno, la intención es escuchar a Carolina y el padre William sus opiniones al respecto. A mí me gustaría empezar por preguntar y aclarar un poco qué estamos entendiendo por inmadurez emocional, Carolina, desde la Bueno, psicología. muchas gracias, Gerardo. Bueno, lo que pasa es que la inmadurez emocional es como una frase bastante amplia, pero yo pienso que hay una ley universal y no sé si William estará conmigo, pero dentro de nuestro ciclo vital como seres humanos debemos cumplir como un proceso, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y vamos a morir. Y el tema aquí gigante dentro de esta madurez emocional está en ese proceso del hacer que viene en la reproducción. Y de pronto cuando yo hablo de reproducción no me refiero solamente a reproducirnos en tener hijos, ¿no? Nosotros nos reproducimos cuando tenemos sueños, proyectos, deseos, cuando podemos potenciar nuestras habilidades, nuestras cualidades, y es ahí donde hay un estancamiento al no poder o al tener ciertas dificultades para poder desenvolvernos en ese proceso de reproducción. Correcto, correcto. ¿Qué opinas allí, William, en ese toque? El Tú toque estás ético. partiendo un poco de la reflexión y me identifico también con lo que dice Carolina. Yo creo que también eso hay que sumarle los elementos externos, el factor herencia, el medio ambiente también y la parte cultural, porque estamos bajo un sistema de creencias.
Y eso está muy arraigado más en nuestra cultura latinoamericana. O sea, ¿a qué le llamamos inmadurez? A lo mejor, y eso más adelante en el tema me imagino se va a ir profundizando, un adulto emocionalmente inmaduro que se ha formado seguramente bajo algunos patrones familiares de dependencia. Pero primero hay que empezar a clarificar los conceptos, porque a lo mejor maduro para mí es una cosa, pero para Carolina no será. O inmaduro para mí es una cosa y para Carolina o para ti o para Judy será otra cosa. Yo creo que hay que partir de las premisas generales para poder... Perfecto, sí, sí, definitivamente. Y de todas estas cosas vamos a ir tomando en el camino en esta conversación. Porque sí, primero aclarar, estamos hablando que estamos entendiendo por un adulto inmaduro emocionalmente. Y obviamente primero nos toca abordar qué los caracteriza, por ejemplo. ¿Qué es lo que les da lo que es bien común observar en esto? Vamos a pasarlo por esto. Vamos por supuesto, después a revisar las causas. Vamos a darnos cuenta cuál es el papel que juegan otros personajes, como por ejemplo las madres, los padres. O los papás. Empecemos perdón que te interrumpa, hermano. Un maduro emocionalmente inmaduro es reflejo de los papás, del hogar. Sure. Ese es el producto. Así es, bueno, allá vamos, allá vamos. ¿Qué características podemos encontrar en el día a día? Por ejemplo, Carolina, en la consulta normalmente nos llegan personas que nos damos cuenta inmediatamente. No necesariamente esta persona es el que consulta, pero muchas veces es el afectado el que está consultando. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué características encontramos en estos adultos? Mira, curiosamente no es muy común, o por ejemplo aquí en consulta, yo me encuentro en Popayán, en el Cauca, Colombia, no es muy común encontrar que los padres acudan al consultorio por eso o que uno de los hijos acuda por eso, pero uno sí encuentra en medio de las situaciones que los afectan ese tema yo lo llamo de dependencia. Todavía no hablaría de una codependencia, pero sí de esa dependencia al padre, a la madre, y esto se manifiesta mucho cuando van a iniciar una relación de pareja. Entonces a veces hay rasgos que estamos buscando o fijaciones que hay de nuestra madre que a veces la estamos buscando en nuestra pareja. Entonces, en medio de esa situación podemos encontrar eso. Ahora, hoy en día, yo pensaría que ahí uno encuentra o uno ve hogares en donde los hijos viven en casa y en la actualidad, digamos lo que en mayor proporción que en otros tiempos. Yo no sé, pero yo me atrevería a decir que el solo hecho de mantener hoy en día una relación estable de pareja, ¿no? Hablo de pareja, una relación estable que se sostenga en el tiempo, ese conflicto tan difícil, hace que los hijos tengan que volver a la casa. Entonces, partamos que a veces los hijos se casan o van a tener una convivencia y los padres a veces dicen: tienes las puertas de la casa abiertas para cuando tú desees. Entonces, a nivel inconsciente, eso se va formando allí una situación en donde pase lo que pase, puedo volver a mi casa cuando yo quiera. Cuando hay peleas, por ejemplo, entre la misma pareja, pues van a la casa y entonces los padres lo reciben, quédate esta noche, y le dan comida y lo consienten y lo chocholean. Cuando estamos generando es como un tema de no te vayas. No te vayas. O muchas veces, Carolina, los padres que no han terminado de desprenderse de los hijos. No han roto, ese es otro. No ha hecho la ruptura del cordón umbilical. Bien podemos encontrar lo que tú dices, William, es muy acertado, porque uno encuentra, por ejemplo, el hijo que hace la ruptura de la pareja, vuelve a la casa, pero a veces este hijo tiene un proyecto de vida. Entonces es un hijo que tiene un proyecto de vida viviendo con sus padres, y eso no está mal, ¿no? Porque no vamos a hablar de que está bien y que está mal,
pero al tener un proyecto de vida, pues aporta a su casa generosamente, pero ahí está la contraparte, que era lo que tú decías, ese hijo que vuelve, que no tiene un proyecto de vida, que no aporta, donde los padres trae problemas. asumen por completo la parte económica. Esa es una. Sí. Porque también se maneja el papel de las culpas de los papás. Ese miedo, eso está relacionado con ese miedo a abandonar, al nido vacío, ¿no? El nido vacío. Bien podemos encontrar lo que tú dices, William, es muy acertado, porque uno encuentra, por ejemplo, el hijo que hace la ruptura de la pareja, vuelve a la casa, pero a veces este hijo tiene un proyecto de vida, entonces es un hijo que tiene un proyecto de vida viviendo con sus padres y eso pues no está mal, ¿no? Porque no vamos a hablar de que está bien y que está mal, pero al tener un proyecto de vida, pues aporta a su casa generosamente, pero ahí está la contraparte, que era lo que tú decías, ese hijo que vuelve, que no tiene un proyecto de vida, que no aporta, donde los padres trae problemas. Asumen por completo la parte económica. Esa es una. Porque también se maneja el papel de las culpas de los papás. Ese miedo, eso está relacionado con ese miedo a abandonar, al nido vacío, ¿no? El nido vacío. Lo que estamos hablando precisamente es donde está el tema. No se trata de que el hijo vuelva o no vuelva a la casa, pero es que cuando estamos hablando del adulto emocionalmente inmaduro, hay ciertas características que no es que cuando yo me refiero que van a la consulta, no es que va a la consulta diciendo tengo este problema porque yo soy un adulto inmaduro, o es que vengo aquí porque lo que sí puede ocurrir a veces es que yo quiero cambiar a mi hijo, no sé cómo hacer, eso sí a veces ocurre, pero es que la característica yo he podido precisar falta de compromisos, no es lo mismo como dice Carolina, el que llegó y tiene un proyecto, ¿ok? No, falta de compromiso, no tiene un proyecto, problemas para regular sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? En este caso es distinto. En este caso son las emociones no las manejan bien, no tienen un proyecto, no asumen compromiso, culpan a todo el mundo, incluyendo a los padres, son uno de los más de las cosas malas que les pasan. Ellos evitan. Exacto. Evitan. Entonces, desarrollan y viven ese lazo de dependencia que incluso muchas veces es una dependencia económica. Ahora, para que esto se dé, tiene que haber una contraparte, que es lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que estas personas tienen este comportamiento y van desarrollando esta habilidad, pero tienen alguien que de una u otra manera soporte y apoyo a ese, que generalmente son los padres, la madre, el padre, uno de los dos o ambos. Y curiosamente, Gerardo, los padres se quejan, ¿no? Los padres tienen una queja constante de que es que yo soy la empleada de la casa, es que aquí nadie colabora, es que aquí nadie hace nada, levántese temprano, tienda la cama. Pero tenemos esos padres, generalmente la mamá, que termina siendo permisiva, entonces le tiende la cama, le tiene la comida, evita que lava los platos, entonces terminan también, es lo que yo le llamo siendo asistencialistas, manteniéndole la conducta a los hijos cuando los padres ya están agotados, ya no quieren saber más de estos hijos, pero les cuesta a veces soltarlos, porque de cierta forma estos padres están formando no para la vida, no hijos para la vida, sino hijos que cuiden de mi vejez, que no me vayan a dejar sola, que vayan a ser mi sustento. Carolina, hay las inseguridades. Eso es cierto lo que dices, las inseguridades. Porque sí. si nos remitimos a los estudios de psicología, la teoría del apego, que hay muchas teorías del apego, el niño va construyendo su personalidad con seguridad e inseguridades. La seguridad y las sus inseguridades. Pero el niño va sujetándose, va buscando su piso, va construyendo su piso. El problema está allí, que los papás, llega un momento, yo creo que el amor que sienten hacia los hijos los hace ser ciegos, un amor enfermizo. Ojo, esto no es echando culpa, sino más bien lo bonito que estos espacios que se creen es para hacer una reflexión,
porque las familias de hoy son el futuro para el mañana. Las familias de hoy, los niños de hoy, los jóvenes de hoy, serán las familias del mañana. Entonces, ¿qué familia tenemos hoy? O sea, y es asumirlo con un gesto de humildad. Y ahí hay que pensar también en la parte espiritual. Ojo, no religioso. Lo espiritual es lo que nos ayuda a crecer y a trascender. Si yo tengo ausencia en un hogar donde no hay padre, mi relación con Papá Dios no va a ser muy, muy gratificante. Va a ser chucuta, no va a ser plena. Es un camino que hay que hacer con las personas que se acercan a uno y quieren tener como una vida espiritual plena. Pero si yo a nivel de afecto, a nivel de los pequeños detalles del día a día, no soy consciente, difícilmente pueda tener una espiritualidad o una experiencia de Dios plena. Y incluso yo me meto un poquito en ese campo, William, espiritual que tú hablas, y hay un principio de vida, y es ese de que debemos dejar a nuestros padres y unirnos a otra persona para hacer una vida. O sea, definitivamente no es para estar solos, porque el hombre no nació, la mujer no nació para estar solos, pero sí hay un principio universal desde ese campo espiritual, y es cortar con ese patrón de nuestros padres, porque es la única forma en que nosotros como adultos podamos volar y hacer una nueva vida y poder reproducir y dejar un legado para nuestros hijos, nuestros nietos, eso que va de generación en generación. Pero lamentablemente, Carol y querida comunidad virtual, nadie da lo que no tiene. ¿Cómo aprender a volar si a mí me formaron así? Entonces yo estoy repitiendo el mismo esquema que mis padres hicieron conmigo, yo lo repetiré con mis hijos. Es hacer como un alto en el camino de humildad y ver, Dios mío, ¿qué he hecho hoy con mi vida? ¿Qué he hecho con mis hijos? ¿Cómo he forjado a mis hijos? ¿Verdad? Y qué puedo reacondicionar o reacomodar que nunca está. Porque a veces conozco familias que los hijos son unos tajarayos y los papás son unos abuelitos que lo están atendiendo a ellos. O sea, eso a mí me da pena ajena. Así es. Y eso no. Fíjate, Perdón, yo creo que... Es bien, por supuesto, te da pena o nos da pena, pero ocurre con mucha frecuencia. Y yo quiero escuchar, porque hay distintas razones que van llevando a esto. Obviamente el papel, ahí coincido plenamente, el papel de los padres es fundamental, es la esencia, es la base, ¿ok? Porque son los que somos como padres, nos toca educar. Yo escuché una frase que dijo Carolina, creo que se la comenté, que me encantó. Carolina decía en un video que tiene en YouTube, que dice, para hacer que los hijos pongan los pies en la tierra, hay que ponerle un poco de peso en los hombres. Ahora, sin embargo, esto es difícil. ¿Qué pasa? Es realmente el control. No quiero perder el control como padre. Es que tengo muchos miedos. Son mis creencias, porque a veces las creencias es lo fundamental. ¿Okay? Esos introyectos que tengo desde niño, todas esas creencias. Y hay otro elemento que obviamente es más difícil y que no creo que tengamos tiempo como para tocar ese tema ahora, que son los trastornos de personalidad. Porque hay dos trastornos de personalidad que son bien difíciles de manejar, como cuando tenemos unos padres con un trastorno narcisista de personalidad. Eso es terrible para los hijos. O cuando tenemos hijos con un trastorno, llamamos el trastorno límite de la personalidad. Son temas mucho más complejos. Pero apartando esto, que son tan complejos, ¿qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con los miedos? ¿Qué pasa con no perder el control? Mira que en relación a eso, bueno, están las creencias, están los miedos, pero también hay otra cosa que es muy importante, que es la percepción. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que yo puedo percibir con mis ojos. Y es que a algunos padres les cuesta percibir que su hijo ya no es un niño, que su hijo creció. Entonces, que a medida que va creciendo, va a necesitar desempeñar un rol en la sociedad. Mira, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto joven, sea un adulto medio,
va a tener que desempeñar, pero los padres ven a los hijos, bueno, sin sobregeneralizar, pero ven a los hijos, no sé, 30 años y no, todavía son los bebés. Y esta etapa de la adolescencia que para mí es crucial para muchas cosas. En la etapa de la adolescencia fomentamos identidad, fomentamos autoestima, fomentamos autoconfianza. Los padres, bueno, algunos padres ven a sus hijos tan pequeñitos y como tan incapaces para enseñarles a tantas cosas que necesitan. Claro, yo partiría no únicamente de la preadolescencia, yo creo que desde niño. Cuando un niño tú lo tratas amorosamente, le das pequeñas responsabilidades, recoger el plato de la mesa, ayúdame a colocar el plato, la basura, etc. Desde pequeño le estamos dando la seguridad, ¿no? Preadolescencia, eso no tiene personalidad, la misma palabra lo dice, pero de pequeño yo creo que se puede ir forjando. Ahí hay una pregunta que dice Verónica, ¿cómo romper los patrones de conducta que se han vuelto hábitos? Aparte no solo eso, una de las cosas, yo estoy en Berkeley, California, ¿no? Y creo que los factores ambientales y económicos y culturales influyen también mucho. Influyen demasiado. Se está tirando mucho la responsabilidad sobre los padres y hasta donde yo estoy entendiendo la conversación es sobre jóvenes adultos, ¿no? Ya hasta ese punto uno piensa que no le está diciendo al niño, mira, lávate los dientes o saca la mesa, sino que estamos hablando de toma de decisiones de personas, no sé, me los estoy imaginando entre los 17, 24 años, ¿no? O más. Entonces, no sé, creo que el contexto social y el contexto económico que rodea a este joven adulto actual tiene una influencia fundamental, que no solamente es la de los padres, que inclusive la familia, por lo menos donde yo vivo, no se define como papá y mamá solamente, ¿no? Puede ser mamá solo, mamá con mamá, papá con mamá, o etcétera. No voy a caer en detalles, pero creo que nuestra sociedad ha evolucionado al punto de que esas descripciones se han ampliado y la juventud hoy en día la percibe de una manera diferente a lo que la percibía las generaciones de nosotros. Son patrones distintos. Son patrones distintos. Yo nací en Venezuela, pero los chamos hoy en día aquí, el que no sale de la casa a los 17 años es un loser, ¿no? Entonces, hasta ese punto de vista es diferente cómo, dependiendo de los contextos donde nosotros nos encontramos, estos jóvenes adultos reciben diferentes mensajes y tienen diferentes expectativas con respecto a lo que significa la independencia o la autonomía o la codependencia, ¿no? Por eso es que al inicio, perdón Verónica que te interrumpa, al inicio se decía todo depende también de la cultura, porque el sistema de creencia, sistema cultural, todo depende de donde nos estemos desenvolviendo, porque hay sociedades más avanzadas que otras. No podemos, todos estos pueblos latinoamericanos son sociedades menos avanzadas y es difícil que el joven nuestro de estas sociedades vaya mucho más en avance con las sociedades europeas, pues, más avanzadas. O bueno, no sé si la palabra es avanzado. Vamos a ser avanzado. Porque avanzado significa como algo está mejor que lo otro, sí. Son diferentes y creo que el juicio no cabe dentro de la discusión, porque, o sea, depende de lo que uno cuando digo de avanzar son distintas culturas, distintos procesos. Son diferentes. Que cada quien. Y por ejemplo, en el contexto, por ejemplo, de mi familia en Venezuela, uno piensa qué es lo que requiere para una persona hoy en día vivir fuera de la casa y adquirir su autonomía, sobre todo a nivel económico, a nivel de profesiones. En la sociedad en la que estamos viviendo, no todos los jóvenes pueden tener las libertades que tenía, por ejemplo, yo cuando tenía 18 años, ¿no? O las posibilidades. Las posibilidades económicas, las posibilidades de carreras, las posibilidades de decir yo me puedo pagar un alquiler o puedo comprarme un carro. Entonces creo que son estructuras que han cambiado y que de alguna manera tenemos que reformatear el disco para pensar cómo definimos esa independencia y ayudamos a estas nuevas generaciones a ellos mismos definir lo que significa, digamos, o para uno mismo, ¿no? Como desconectarse o conectarse de una manera diferente que deberá ser muy sui generis dependiendo del contexto donde cada uno de nosotros vive, ¿no? Y en relación a esto que tú mencionas, Verónica, mira, a veces los padres tenemos una idea
hablando de los pensamientos, y es una idea muy central de yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Entonces, como padre, yo quiero evitar ese sufrimiento y no tenemos a veces la capacidad de comprender de que realmente la necesidad es, valga la redundancia, es necesaria. La crisis es necesaria. Y entonces, los padres en medio de su afán, de su pensamiento futurista, ¿no? De su pensamiento, porque mandan a los hijos, o sea, es un hijo que tiene, no sé, 18 años y ya están pensando cuando tenga 30, cuando tenga 40, como si los padres tuvieran esa bolita de cristal donde pueden pensar en cómo va a ser su futuro. Yo a veces le pongo un ejemplo a los padres cuando trabajo talleres con papás y yo les digo, les hago la pregunta y se las hago también a ustedes. ¿Ustedes saben cómo hacen las aves para enseñarles a volar a sus pichones? ¿Qué hacen ellas? Lo lanzan. Desafortunadamente, sí, lo lanza. Y hay unos videos en YouTube, o sea, súper así terribles, donde con el pico los ponen en el filo de una peña y los lanzan. Y el pichón no tiene más que o volar o morir. Y a veces como padres, es que la naturaleza nos enseña a nosotros un montón. A veces necesitamos empujarle. Y mientras nosotros le empujamos y ese hijo se tiene que enfrentar al cambio, va a pasar un montón de situaciones difíciles, críticas, pero con el paso del tiempo, él mismo va buscando las estrategias para poderse acomodar. Entonces, un mejor empleo, una mejor casa, la oportunidad de ingresar a una universidad y su estilo de vida puede cambiar. El tema es que nosotros lo vemos en primera instancia donde se fue a vivir a la piecita ya llena de humedad, donde no tiene ni qué comer y pensamos que así es que va a vivir toda la vida y no va a ser así. El problema es que lo victimizamos demasiado. Y le ponemos una Sí. carga de pobrecito, o sea, un arrastre, o sea, Sí, sí. eso no ayuda. Yo creo que está bien cuando piensas en riesgos calculados. Y me gustó lo que dijo el psicólogo Velázquez, no sé cuál es su primer nombre, pero Gerardo. creo, Gerardo, que uno tiene que pensar que yo tengo 3 hijos por lo menos y creo que cada uno tiene su personalidad diferente. Yo creo que uno tiene que pensar cuál es el balance en el empujón y como padre o digamos uno es como un científico, ¿no? Vas observando hasta dónde puedo yo empujar y retener. Es como un juego como en el acelerador y el freno. Y esa es la parte, el truco difícil porque uno no sabe y no puede aplicar el mismo estándar para todo el mundo, ¿no? No puedes llegar. Eso sí es muy importante, Verónica, poder identificar y detectar, o sea, cómo es mi hijo. O sea, no es lo mismo enseñarlo a volar a los 15 que enseñarle a volar a los 20, que a los 25, porque las personalidades son diferentes. Yo les digo a mis pacientes, eso es como elevar cometa. Tú tienes una cometa y sueltas. Cuando tú ves que el viento está muy fuerte, recoges, porque se te puede llevar la cometa y la puede dañar. Recoges. Y apenas ves que el viento nuevamente es propicio, vuelves y sueltas. Pero eso es realmente un tire y afloje y la percepción es importante. Ok. Mira, realmente, muchas gracias, Verónica, por tus comentarios, son excelentes. Sí, definitivamente estamos conversando sobre el adulto y caemos en el tema de los padres, pero es que esto generalmente es la diada que se forma, los hijos y los padres. Ahora, claro, es interesante ver qué hacemos ahora. Ok, reflexionar sobre esto. Mientras estamos educando a nuestros hijos, fabuloso, genial. Revisar nuestras creencias, revisar nuestros miedos. Pero resulta que es que ahora mi hijo tiene 30 años o mi hija tiene 30 años, incluso está casada o está divorciada o divorciado, tiene más edad y el comportamiento sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué puedo hacer? Aquí, obviamente, un trabajo psicoterapéutico es genial, pero no, yo como padre, como hermano mayor, o sea, que estoy viviendo esto con mi hermano menor o con mi hijo o mi hija, ¿qué puedo hacer? ¿Qué recomendaciones me pueden dar el psicólogo? ¿Qué recomendaciones me da el padre William?
¿qué hago ahora? Como digo, ya no tiene 12 ni 15, tiene 35, pero se porta igualito. O sea, ¿qué es lo que yo sigo haciendo que me toca Déjalo, ajustar? Gerardo, déjalo de mamacar. Se dice Mándalo fácil. a la calle. Se dice Se dice fácil. fácil, pero hay que hacerlo, hay que Exacto. cortar, hay que hacer ruptura. Exacto. Porque ahí lo vas a tener, lo vas a tener. Yo creo que hay que, primero la persona, hay que hacer un acto de humildad, reconocer. Culpa, ¿a qué tienes culpa? ¿A qué tienes miedo? Segundo, le estás haciendo daño a esa persona. Y tienes que mandarlo. Miren, como dice el Evangelio, sacudirse el polvo del zapato. Así es. A veces, mira, San Agustín dice, es mejor amar con severidad que engañar con dulzura. Sí. Y a veces nuestros padres, el amor es tan ciego que les cuesta un buen jalón de oreja, hablarle claro, sin ofender, es hablarle claro y que tome las riendas de su vida. Mira, porque si no, mira, el problema es que se va a sentir un fracasado, la autoestima baja, sí, etcétera, etcétera. Sí. Yo recuerdo, ahorita me dices eso de hablarle. ¿Está viendo por qué no me casé? Sí. Yo recuerdo una señora, mira, una señora en consulta, de miles de situaciones que me toca vivir de esta experiencia, que me decía, suelte, era una hija, y él suéltela, déjela que ande, mientras más apoyo le da, menos la va a dejar avanzar. ¿Sabes lo que me dijo la señora en ese momento? Pero eso es que las creencias, si no se trabajan las creencias, me parece que es casi imposible. La señora me dijo, ¿cómo se ve que usted no ha parido? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Justifica su comportamiento para no volverse responsable de la crisis en donde está. Justificar lo que está haciendo. ¿Qué creencias hay detrás cuando me dice usted no ha parido? Pero el que parió tiene que calarse esto. Eso no es verdad, esa es la creencia. Pero ahí vamos. Yo recuerdo, yo no sabía que si reírme o no. Yo sencillamente le dije, bueno, la verdad es que no he parido, y si hubiera parido a lo mejor fuera millonario, pero porque por una excepción, pero sí conozco, le decía mucho, mujeres, muchísimas, entre mi amiga, familia, que no aceptarían ni siquiera, Gerardo, hermano, una cuarta parte de lo que usted pero hace. porque a nombre de las creencias te tienes que calar muchas cosas que no es absurdo. Precisamente, yo no digo que a nombre de las creencias, William, lo que digo es que reconociendo las creencias es más fácil ayudar a que las cambien. Entender, sí, claro. entender que las cosas no son así. Hay que educar. Lo que pasa es que a la gente hay que acompañarla en procesos de ruptura, porque hay mucho tapujo a nivel interno, a nivel de creencias sociales, morales, religiosas. Y la gente tiene que vivir esos procesos de desprendimiento. Cuando usted empieza a experimentar, a saborear, sin complejo de culpa, sin tanta tontería, sin tanto meollo, tú le vas a dar la oportunidad al otro y descubres al otro, siendo hijo o hija, a su propia autonomía, que tiene derecho a la libertad, a ser autónomo. Mientras tanto, mientras que usted como persona no haga esa ruptura del condón, ahí lo va a tener. Así es. Sí, volvernos conscientes de cómo nuestras conductas y cómo nuestros comportamientos están generando tantas dificultades de independencia y tantas oportunidades de que nuestro hijo crezca. O sea, es que debemos volvernos conscientes de nuestras conductas. Y el tema es que nosotros no somos conscientes ni siquiera de cómo comemos. O sea, el proceso de conciencia es difícil. Yo recuerdo... Yo utilizo una técnica y es un poco agreste, ¿sí? Desde la parte de la psicología, porque para mí el tema de volvernos conscientes, para mí es vital. El tema es que hay personas con una creencia tan impresionante y aquí ya no hablamos de dependencia, sino de codependencia, y hay que ser como un poco agrestes. Y yo utilizo una técnica de visualización con la muerte. Porque estos padres creen ser eternos, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿y si tú mueres mañana o pasado mañana, si te llegara una enfermedad, qué va a pasar con tu hijo? O sea, tu hijo se va a morir contigo porque el pobre no tiene habilidades para la vida. Entonces, a veces hablarlo no es fácil, pero a veces hago técnicas de visualización en donde yo pongo a esta mamá o a este papá en un ataúd.
y recreo todo un escenario de velación aquí. La verdad, creo que ahí empiezo a trabajar muchas creencias, porque es algo que la persona le cuesta creer. Le cuesta creer que me voy a morir, que un día me voy a morir. Entonces yo voy a estar siempre para cuidarte. En algún libro de Jorge Bucay que yo leí, él decía que cuando despedimos a veces los hijos que se van para, no sé, para un paseo, que se van para algún lugar, llevaste agua, hiciste chichi, llevaste el saco. Recuérdate que tienes que acostarte temprano, no te vaya a dar tanto sereno. Entonces, de cierta forma, eso es decirle, vuelve a la casa porque es que tú sin mí no vas a poder. Ten mucho cuidado, pero no decimos que te vaya bien, disfruta mucho, conoce nuevas personas, acuéstate un poquito tarde si la estás pasando bien, mucho ojo con las decisiones que tomas, sino que siempre estamos dando directrices, diciéndoles qué hacer y qué no hacer, pero nunca una directriz diciéndole diviértete porque sin mí la vas a pasar regio. O sea, todo lo que a veces decimos es vuelve. Es como una mamá que le dice al hijo, el hijo le dice a la mamá, mamá, ¿qué haría yo sin ti? Entonces la mamá le dice, seguir viviendo, que toca. Sí. Fíjate, realmente aquí podemos pasar toda la mañana sobre este tema y es muy difícil no caer en el mismo punto de que existen y qué hacemos. A veces me siento impotente. Preguntaba a Juliana, ¿qué pasa si tiene 23 años y se queda en casa y no quiere salir? ¿Cómo hago? Y ella misma dice, entre lo que dijo Carolina, parece que hubo la respuesta. Yo los invito a que en este momento también escriban sus preguntas, hagan preguntas en el chat o comentarios y hagamos un poco entre la interacción con ustedes en esta conversación y a ver qué... Gerardo, y una nueva tendencia, ¿no? Este es un tema maravilloso y hay tela de donde cortar de donde tú quieras, claro. Pero hay una nueva tendencia. Ese hijo que consigue novia, se la lleva a vivir a la casa, se convierte en la esposa y tras del hecho tiene hijos, entonces ahora está el hijo, la esposa, los hijos en la misma casa. Y eso es a lo que yo le llamo la familia Bombril, porque no se van a despegar nunca. Y esta es una tendencia bastante fuerte. Sí, por lo menos, como decía Verónica, por lo menos dependiendo de la cultura, pero en nuestra cultura latina definitivamente es así. Es bastante común. Es pan nuestro de cada día. Y eso va mucho, yo insisto mucho en la parte espiritual. Por eso encontramos mucha gente dependiente de la parte espiritual, que necesitan a alguien, píldoras de fe tal, para que les dé el oxígeno. Pero el camino espiritual tiene que ser pleno autónomo. Y si usted en su día a día no experimenta la autonomía, difícilmente usted va a vivir una espiritualidad a plenitud. Sí, y fíjate que el tema de la autonomía es clave y es fundamental, porque cuando estamos hablando de qué hacer, nos estamos refiriendo a las personas que dan apoyo a. ¿Y por qué a mí me cuesta referirme a la persona que está en el proceso de inmadurez, al inmaduro propiamente dicho? Porque es muy difícil que tú puedas apoyar a alguien que en sus características no se siente responsable o utiliza la culpa, no es culpa mía. Entonces, al no sentirme responsable, al no sentirme culpable, orientación no sirve. Entonces, yo no creo que, porque primero ni siquiera la va a pedir, porque no considera que lo está haciendo mal, ¿ok? Porque está culpando siempre a otro. Entonces, lo que nos queda es dar apoyo a aquellos que están, valga la redundancia, apoyando, soportando esa inmadurez o esa dependencia. Porque este adulto que tiene 30, 35, 40 años, o sea, no considera que lo está haciendo mal. Él está poniéndose siempre afuera. El problema es que yo no pude, es que yo no puedo, es que la vida está muy dura. Es que X, cualquier cantidad de elementos en los cuales voy a poner la culpa o la responsabilidad, como realmente es el concepto mejor a utilizar en este elemento. Y esto es lo que hace esto más difícil. Eso es lo que hace esto más difícil. ¿Qué opinan?
Creo que de alguna manera en lo que tú estabas diciendo, creo que hay que como poner unos andamios, ¿no? Es como cuando el bebé aprende a caminar. El bebé no agarra y se levanta y de repente empieza a caminar. Le pones un andador o lo vas agarrando de la mano y le vas ayudando y le vas enseñando cómo se siente caminar para que el bebé sienta confianza de que tiene la musculatura. Y a y veces se va si a tú caer. le Y se va a y a veces, caer, y se va a caer, y va a exacto, y a llorar, y se veces va a si tú levantar. Y si se cae, se levanta. Claro. va a tener que aprender, va a tener que decir, bueno, mira, yo necesito gatear por más tiempo, y no todos los bebés van a caminar a la edad que te dice el pediatra que va a caminar tu bebé, ¿no? Entonces, yo creo que hay Así que es. ponerle unos andamios y enseñarle de alguna manera qué es lo que significa esa independencia y cómo se ve, porque uno no puede caminar hacia algo que no conoce, ¿no? Entonces tú me dices, tienes que ser independiente, pero ¿qué significa? O yo puedo pensar que soy independiente y no lo soy. Creo que esa definición y el probar en pequeñas cosas, por ejemplo, aprende a cocinar, haz tú las compras del mercado, o Tender la paga, cama, pagar un recibo. exacto, paga tú tu teléfono y después, Irse, por ejemplo, de la casa, del colegio a la casa, de la casa al colegio, que no haya quien lo lleve, quien lo recoja, quien lo traiga, que pueda aprender a coger un transporte solo exacto. y Y a medida que enseñarle. uno le va poniendo esos andamios y van entendiendo el sabor de esas libertades y de esa independencia, entonces eso se va ampliando más. Claro, cuando uno ya tiene comportamientos, y eso iba con la primera pregunta que hice, cómo se rompen ciertos patrones de conducta, porque cuando el niño es pequeño, el niño está acostumbrado a que le hagan todo, ¿no? Y asume a la mamá o al papá como el proveedor. ¿Cómo uno hace para romper conductas que son ya, que están tan fijadas, ¿no? Que forman parte es un hábito, ¿no? Es casi como la memoria del músculo, ¿no? Yo lo hago continuamente y mi mamá es la que cocina y cocina todo el tiempo, mi papá es el que cocina para no caer en los estereotipos y los roles, ¿no? Pero creo que es difícil romper esos patrones de conductas que hemos fijado porque la mamá y el papá siempre son los cuidadores. ¿Cómo dejas tú de repente decirle, mira, ya no soy tu cuidador y ahora tú te tienes que cuidar? Y el concepto del andamio tiene a veces su fragilidad, pues no siempre es tan claro. Pero muchas veces ese Sí, tambaleo o la fragilidad, como tú lo mencionas, hace a las personas reaccionar. y En la qué etapa de la importante vida, aprender a prevenir, ¿no? Porque claro. hemos hablado, sí, de ya cuando está el problema como tal, y hemos hablado que cuando está el problema, pues hay que buscar ayuda definitivamente, porque solo no nos vamos a dar cuenta que estamos cometiendo un error. Pero cuando tenemos hijos pequeños, lo que dice Verónica es necesario, ese andamio es como un límite. Y hay que enseñarle qué aprendo yo, por ejemplo, con tender una cama cuando yo me levanto. ¿Qué aprendo yo cuando realmente realizo mis tareas? Tengo 11, 12 años y no necesito el policía allí que esté cuidándome para ver si las hago o no lo hago. Entonces, esto es muy importante. Y también otra cosa que sería importante en esa etapa donde ya hay un poco de conciencia, yo hablo de tipo 8 o 9 años, de enseñar a pensar en grande. Uno le pregunta a veces a los hijos, ¿tú qué quieres ser cuando grande? ¿No? Es una pregunta que está muy, muy mal formulada porque nosotros somos desde el momento de la concepción, pero hablando y no nos vamos a meter en este campo, entonces este hijo dice, no, yo quiero ser un arquitecto. Y entonces nos metemos en el campo del arquitecto. Tienes que leer porque si no vas a ser un mal arquitecto. Tienes que portarte bien porque si no, no vas a ser un arquitecto. Pero qué rico sería hacer una tarde de sueños y empezar a darle a la mente un giro de cómo sería él como arquitecto, dónde estaría, qué haría, cómo lo visualizaría, y es enseñarle que puede ser capaz de hacerlo. Esa es una forma de enseñarle a mi hijo, tú vas a crecer y vas a ser muy, muy grande sin mí, teniendo mis bases, pero volando y aprendiendo otras cosas que la vida te va a enseñar. Eso está interesante, pero si los papás no han enseñado a sus hijos a darse el permiso de jugar, adulto mío. O sea, yo creo que los papás tenemos que darnos el permiso de jugar, de ser ridículo delante de ellos, decir no sé, y no pasa nada, no pasa nada. Y los adultos, y el problema, y creo que Gerardo insistió mucho, o sea, yo creo que los pequeños no hay ningún problema porque uno los reorienta,
El problema, por llamarlo de esa manera, es que cuando son de 35, 40, 45, 50 años y todavía tengo en la casa al niñito pequeño, al niño de teta. Y allí hay que buscar ayuda, definitivamente. Sí, dice la profesora Karin, que ella se ha dado cuenta que ahorita por el tema de la pandemia, los padres desesperados lo que hacen es con los hijos es sobreprotegerlos más. ¿Okay? Y la permisividad no se hace con el apoyo realmente donde se valore la familia y entre la práctica de verdaderos valores, como la independencia. No hay diálogo, Gerardo. Yo creo que en nuestros hogares hay mucha ausencia de diálogo. Sí, fíjate, pero es importante que estamos hablando de la pandemia, pero es que yo, en mi opinión muy personal, siempre digo, y yo no pretendo tenerle razón, pero yo no creo que la pandemia haya contribuido o colaborado a que esto sea así. Lo que pasa es que lo afianzó más. Que la misma descubrió, sacó a flote. La misma profesora Karin lo dice, creo que hay que darle más responsabilidad para ayudar a esa independencia. Y darle la responsabilidad puede ser, no tiene nada que ver que estemos o no estemos en pandemia o estemos en la casa o no estemos en la casa. Es ceder la responsabilidad, es dejar que te equivoques. Volviendo al tema del niño, yo siempre pongo como ejemplo el niño que cita Verónica, que está aprendiendo a caminar. Está aprendiendo a caminar, es su proceso. Choca con una sillita, una mesa, se cayó y corremos como padre, como tío, el adulto cercano y le pegamos a la mesa, mesa maluca, túmbate al niño. Ese es el aprendizaje que le estamos dando, enseñándole que siempre hay un entorno, siempre hay alguien, siempre, y así van desde chiquito aprendiendo. Ese mismo niño llega al colegio, la maestra la tiene cogida con mi niño, el niño me lo mordieron, el niño muerde, el niño pega, el niño hace parte de su proceso en la vida. Pero entonces lo decimos y hacemos el comentario delante del niño. Y ahí vamos. De manera que yo no creo, repito, que por razones de pandemia esto se haya incrementado. No. Realmente yo creo que el trabajo está en que no le daba la suficiente responsabilidad antes y ahora tampoco. Esa es mi opinión. Se me ocurre algo porque bueno, estamos hablando de que, bueno, por allí creo que el último comentario que acabo de leer dice, bueno, sí, los andamios se ponen cuando somos niños, pero cuando está uno ya adulto, pues ya que, no, yo pensaría que también, claro, es mucho más fácil si nosotros tenemos el control desde muy temprana edad. Sin embargo, a veces necesitamos vestirnos un poco de carácter y llegar a hacer negociaciones con ellos. Por lo general, y no vamos a hacer una sobregeneralización, ese hijo que está en casa genera muy poco aporte financiero y en cuanto a los quehaceres de la casa. Entonces, eso es lo que genera una sobrecarga, dificultades de comunicación, y aquí es donde es importante esa comunicación que decía William y Gerardo para poder llegar a unos acuerdos. Las negociaciones. Si nosotros pensamos en decirle a los 40 años, no, te vas, ya no te soporto, bueno, para nada, Aragán, que no ayudas, pues eso va a ser un conflicto. Pero si uno les dice, bueno, ok, tú no te quieres ir, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Te quieres quedar? Ok. Son las normas. En esta casa, los gastos de agua, luz, teléfono, la comida, los quehaceres de la casa, que hay que barrer, hay que trapear, hay que limpiar el polvo, hay que cocinar, hay que lavar la loza. Si su novia se queda, pues es una boquita más. Si usted tiene hijos, pues obviamente es mucho más. Entonces, aprender a tener estas negociaciones puede ser la forma en donde dice, no, yo me voy porque aquí me exigen mucho, si yo viviera solo me sale hasta más barato, que es lo que muchos dicen. Entonces uno dice, no, vaya a ver cómo es que es. O no, sí, perfecto, yo me quedo, pero entonces vamos a generar ese tipo de negociación financiera y en los quehaceres del hogar que son importantes. Yo creería que también en la adultez, pero se tendría que haber como mucho carácter para hablar de esto, ¿no? Los padres terminan siendo tan permisivos que le dicen, no, usted ponga lo del agua y lo de la energía y yo pongo el resto. Y el resto es el mercado, los quehaceres. O como usted no está trabajando, papito, yo le pongo todo. O sea, sí, exactamente. Entonces,
Yo pienso que en la infancia se pueden establecer esos límites o ese andamio del que habla Verónica, que se termina de fortalecer en la adolescencia, pero si nosotros no lo hicimos, pues nada, no nos podemos poner a llorar, como dijo William, sacudámonos el polvo, levantémonos y podemos llegar a hacer algunas negociaciones. Esto sirve para dos cosas, o se va o se queda, pero con unos nuevos compromisos. Así es, fíjate. Cuando yo me refería a lo de los andamios, estaba tratando de buscar la traducción del inglés al español, ¿no? Y me salió andamio, pero en inglés se dice scaffolding, no sé cómo se dirá en español. La idea es que uno, como cuando tú comienzas un nuevo trabajo y eres un adulto, no importa la edad que tú tengas, tú llegas y dices, wow, no sé qué es lo que se hace aquí. Uno observa el comportamiento de los demás, pero generalmente tu supervisor se sienta contigo y te dice, mira, estas van a ser tus responsabilidades, ¿no? Y esta es la manera como la organización funciona. Entonces nosotros te hacemos una entrevista, te funciona para ti, nos funciona para nosotros, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Y tú de alguna manera aplicas u optas para esa posición pensando que tú tienes los requisitos para cumplir ese trabajo. Pero tú no te sabes las responsabilidades porque la compañía es nueva para ti, ¿no? Entonces yo pienso que en la familia es algo parecido, ¿no? Que uno dice, bueno, para que este equipo funcione, este barco se mantenga a flote, estas son las tareas que hay que cumplir. Y el contrato puede ser co-creado, porque para mí la gente lo escribía en el chat, ¿no? El propósito, la gente entiende, ambas partes creen en el propósito de la negociación cuando ambas partes participan en la creación de este contrato. Entonces tú puedes decir, mira, yo realmente no soy bueno en la parte de organización del tiempo, pero soy muy eficiente en la parte de detallista, y así la persona empieza a reconocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, que es otro... Ahí, perdón, Verónica, que te rompa. Ahí hay que hacer un trabajo de bisturí, porque cuando a la gente no se le ha dado, difícilmente pueda entablar ese diálogo co-creador de las responsabilidades. Sí, bueno, pero por eso... Pero no es imposible, no es imposible. Sí, pero yo insisto en algo, y es que no estoy hablando de eso, el negociar y poner esa co-creación de las responsabilidades con el niño. Está bien, incluso con el adolescente, está bien. Pero con mi hijo que tiene 30 años o 35 años, viene a mirar a mi casa, es mi opinión, insisto siempre en esto. Yo no voy a hacer, yo no voy a negociar nada. Yo no voy a decir, estas son las normas en esta casa. Si quieres estar aquí, yo te voy a apoyar, ¿ok? Pero estas son las normas. Yo no voy a negociar eso. No lo haría con mi hijo adulto. O lo acepta o chao pescado, diríamos en términos criollos. Sí. Ahora, estoy hablando de un niño. Sí, vamos, lo estoy enseñando. Estoy hablando de un adolescente. Lo estoy enseñando. Por eso se llama adolescente, porque adolece. Lo que pasa es que ahora tenemos adolescentes, y le pongo la comilla, de 25 y 30 años. Y lo llamamos adolescentes, ¿no? Es absurdo, por donde lo mires es absurdo. Pero ellos justifican para no asumir responsabilidades. Eso es lo que hay que tener mucho en cuenta, de lo que hay que estar pendiente. Todo eso es muy cierto. Todo eso es muy cierto. Sin embargo, sí, a pesar de que es muy cierto, hay quienes avanzan y van avanzando, son bastantes, y hay quienes se quedan. Sí, es el mismo contexto. Estamos viviendo la y en esa frase que tú mencionaste, Gerardo, de que definitivamente hay que tener hijos con los pies bien puestos en la tierra, pero para poder generar eso hay que generarle algunas responsabilidades. Claro, y esto yo pienso que aplica para la edad que sea. Por ejemplo, si yo como mamá decido que mi hijo tiene, no sé, 20 años y va a entrar a la universidad y no puede pagarse aquí en Colombia su pregrado, por ejemplo. Una carrera de pregrado que cuesta, no sé, 4 millones de pesos. Perfecto, yo puedo llegar a hacer muchas negociaciones con él, yo se la voy a pagar, porque él no va a trabajar para eso, pero yo no puedo permitir que sean las 11 de la mañana y se esté levantando hasta ahora. Yo no puedo permitir que su cama esté, como digo yo, como un chiquero, oliendo a pecueca, a chucha, sin bañarse, sin cepillarse los dientes, con los platos debajo de la cama. O sea, hay cosas que yo no puedo permitir. Incluso hay momentos en que yo pensaría que uno como estudiante de pregrado puede generarse unas ayudas.
le hago el trabajo de no sé qué, te ayudo con la guía de si sé más y a cambio yo te cobro unos pesos y eso me va ayudando a mí para los transportes, me va ayudando a mí para la empanada con papas que me voy a comer a la hora del break. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos generar en los muchachos independientemente de la edad que tengan, pero el peso definitivamente es necesario y las responsabilidades nosotros se las asignamos. Y si usted no le da responsabilidad de pequeño o joven, difícilmente como adulto pueda asumir responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Ok, bueno, mira, sin ánimo de parecer que estoy cortando este entusiasmo que tenemos aquí. Ay, no, que se puso bueno esto. Apenas estamos entrando en lo bueno. Chocolate, un tema que incluso podemos tocar una segunda parte si se animan y los convocamos, porque hay otros elementos que no se pueden dejar de la mano. Normalmente nos estamos quedando en el hijo, no es que nos estemos quedando, es que si se quiere la parte esencial, el hijo y los padres y todo esto, pero hay otros elementos. ¿Qué pasa con estos hijos o hijas cuando se casan y se van de la casa, pero mantienen lo que llamamos la mamitis, por ejemplo? O sea, ahí podemos quedarnos hablando mediodía. ¿Qué responsabilidad tiene la madre? ¿Qué responsabilidad tiene el hijo o la hija? ¿Qué responsabilidad tiene la pareja? ¿Ok? Porque es que yo insisto mucho en esto. Esto son juegos psicológicos, y para jugar. Esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Para jugar se necesitan dos o más. Entonces, en esto siempre hay la participación de dos o tres gente, que es importante tener claro. Es muy fácil que, sobre todo en la mamitis, suele presentarse más en el caso de hombres o de mujeres que se están quejando. Un paréntesis ahí, Gerardo, antes que continúes hablando. Un ejemplo para que tú continúes. Se me presentó un caso, hice un matrimonio, y como ella no le cocinaba como la mamá le cocinaba con los aliños y tal, fue causa de... Sí. Él iba a comer a casa de la mamá. Sí, eso es bien común. Precisamente bien común. Yo le propongo que pasemos como a una segunda parte y lo hagamos la semana que viene, porque si no hay personas que se tienen que retirar, que ya me han mandado el mensaje, que esto está muy, muy bueno y vamos a cortar. Y en esta segunda oportunidad extendamos esta situación hacia qué pasa en las relaciones de pareja, ¿ok? Y podemos incluso un poco conversar sobre estos dos trastornos de personalidad que yo insisto que inciden muchas veces y son mucho más difíciles de manejar, como son los padres que tienen un trastorno narciso de personalidad, o hijos que tienen un trastorno de límite de la personalidad, que lo llamaban borderline. Y esos dos temas, más el tema pareja, estoy casado o casada con mi pareja tiene mamitis. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Los escucho. ¿Se animan? Ese es un súper tema. Muy bueno. Se animan. Entonces, a mí me gustaría cerrar la reunión de hoy, por supuesto, dando unas inmensas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a William y Carolina por aceptar mi invitación a este conversatorio, que realmente son temas del día a día, y que son muy interesantes y que todos estamos de una u otra manera afectados o muy cercanos o en nuestro alrededor de situaciones como esta, y que a veces compartirlo y escuchar que no es solamente mi problema, que también le pasa a otro, y escuchar ciertas opiniones siempre nos da una base de ayuda, pues siempre nos da una manera distinta de pensar y ver las cosas que yo creía que me pasaba solo a mí a veces, ¿ok? Entonces, de nuevo, yo les reitero las gracias tanto a Carolina y a William por haberme aceptado la comunicación. Verónica, entiendo, es hermana de Juliana por el apellido. Muchas gracias. Sí, ella es mi hermana querellante. Muy valiosos tus opiniones y tu aporte, y de eso se trata, de escucharnos aquí.
Entonces, si estamos de acuerdo, yo coordino para que el próximo lunes, puede ser a la misma hora, podamos, no sé si William y Carolina estarían dispuestos para este lunes próximo. Sí, yo te aviso, a ver, veo la agenda y... Por favor. Yo creo que sí. ¿Tú, Carolina? Yo, claro que sí, a mí este tema me apasiona y este conversatorio con ustedes, William, Gerardo, me parece maravilloso. Aprovecho el espacio que me das, Gerardo, pues para agradecerle a todos los participantes, los asistentes, por sus comentarios. Verónica, muchas gracias por tus aportes que definitivamente pues nos engrandecen a nosotros y nos edifican también, porque esto es una construcción mutua. Y cuando me contacté con Gerardo, yo le dije, me parece maravillosa la idea, porque a veces yo estoy aquí, Popayán, Cauca, Colombia, y a veces digo, no, esto sucede solamente aquí en mi pedacito. Pero cuando uno tiene la oportunidad de tener contacto con otras personas que se encuentran en diferentes partes del mundo, uno dice, wow, definitivamente esto está por todo lado y qué rico poder intercambiar experiencias con ustedes y conocernos. Así que muchas gracias por permitirnos entrar en sus vidas y espero, la verdad, que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Gerardo, mil gracias por la invitación. Y William, organiza la agenda. Yo sé que sí, yo sé que sí. Esto se pone bueno. No, lindo, Oye, claro. un momentico, Quiero agradecerte, Gerardo. Antes de Muchas irnos, bendiciones. William, perdón un momentico, es que Iván tiene la mano levantada de hace rato. Y entonces, Ya me está doliendo. Que William lo interrumpe, William no deja hablar a nadie. Gracias a todos los exponentes, Gerardo, por poner esto. Ha sido fabuloso. Mi pregunta, ¿esto quedó grabado? sí. Qué bueno. Sí, lo estoy grabando y después de que lo edite yo lo... Qué bueno. Pásanos el link, por favor. Le pasaré para que lo veamos. Entonces, Sí. ahora sí, William, te dejamos que te despidas. No, que quiero agradecerles, bendecirles. Fue un placer. Creo que es la segunda vez que he estado en este espacio tuyo, Gerardo. Muchas bendiciones. Carolina, un placer. Yo estudié en la Javeriana, en Bogotá. Mi bendición, y yo creo que yo creo que no es echarle culpa a nadie, sino asumir, generar espacios de reflexión con humildad que podemos aportar, que podemos acomodar en el camino, porque tenemos la misión y la tarea de construir un mundo mejor. La pandemia es reflejo de toda esta descomposición que vivimos a nivel mundial. Yo creo que si empezamos a hacer las cosas como deben ser, de a poquito, fijando bien los andamios, como muy bien lo mencionaron, las cosas siguen mejor. Perfecto. Muchas gracias y ahora Dios sí. me les bendiga. Un Nos placer, despedimos. Caro. Nos hablamos. Y si Gracias, Dios quiere, Gerardo. si Dios Y quiere, para toda la nos vemos. audiencia, muchas bendiciones. Gracias, chao, chao. Nos reunimos el lunes nuevamente, si Dios quiere, ¿ok? Ok. Un abrazo Chévere. para todos.